Ahí estamos. Tengan muy buena tarde o muy buena noche, apreciables compañeras y compañeros profesionales que se han integrado a este espacio de articulación. Mi nombre es Julio César Chicay, en compañía de mi compañera Catherine Tatiana Oliva, quienes nosotros vamos a estar moderando este espacio. Para nosotros es un privilegio y en especial poder desarrollar esta temática sobre incidencia política y lo que es la participación ciudadana. Ustedes me van a ver así como moviendo la cabeza o el móvil, porque también estamos administrando la misma página. Pero queremos dejar para todas y todos ustedes quienes están participando en este espacio que se sientan en la mayor confianza de poder expresarse, que este espacio de articulación pues lo formamos todos, los conocimientos pues en su momento algunos pues ya tendrán cierta noción, para otros esto es algo nuevo. Sin embargo, pues consideramos muy adecuado y muy apropiado que este tipo de espacios de articulación son para retroalimentar, inclusive hasta reformular en muchos aspectos, ¿verdad? Así que les damos la cordial bienvenida a este espacio. Así que vamos a empezar con nuestra presentación. Siguiente, Tati, por favor. Muy bien. Para esta parte de la incidencia política y participación ciudadana, para entrar en materia y comprender qué es la incidencia política y participación ciudadana, y para que se logre propiciar este encuentro, construcción, colaboración y articulación entre los actores que presencian este espacio, va a ser muy necesario que analicemos estos aspectos. Evidentemente, el contexto general será difícil descentralizarlo en Latinoamérica debido a que las variantes en los países y como sus fenómenos sociales se van desarrollando, van a ir variando, ¿verdad? Pero creemos que al dialogar y analizar podemos encontrar esas similitudes y si es posible encontrar alguna propuesta de mejora para este tema. Entonces, vamos a pasar con la siguiente diapositiva y vamos a tratar lo que es qué es la incidencia política. Y en esta, pues, ahí está. Si podemos leer, aquí dice que es la acción debidamente planificado de la sociedad civil organizada para lograr establecer reformas y o implementar políticas públicas, legislaciones y programas dirigidas a solucionar problemas sociales que afectan a sectores poblacionales vulnerables o en riesgo de no acceder o perder derechos. Esto es, en su fuente lo trata Rousseau. En eso, pues queremos entrar como parte de que qué es la incidencia política. Y como bien menciona, es el accionar de un grupo determinado de personas con una finalidad de... permítanme un momento, vamos a aceptar algo aquí. Ahí está. Con la finalidad de transformar o cambiar algo de trasfondo mal estructurado o bien que beneficie a ciertos grupos privilegiados, causando una desigualdad social. Acuñado a esto, determina la planificación como un instrumento para lograr una rotunda acción de cambio, lo cual es algo de sumo interés e importancia cuando se pretende ejecutar la operación. Dentro de la incidencia política, podemos comprender también que esto nos hace entender, y si lo aplicamos en un contexto situacional, un ejemplo muy vivo que nosotros podemos como estudiantes ofrecer, por así decirlo, es cuando en dicho caso, por ponerle un ejemplo que nosotros hemos
obtenido por parte de nosotros como universitarios es cuando las mismas autoridades universitarias en su momento nos han planteado ciertas propuestas o nos han limitado a ciertas mejoras de calidad educativa. Esto, a su vez, presenta que los mismos estudiantes, al verse vulnerabilizados o bien siendo excluidos de algo que se tendría que ver para la mejora de una educación superior universitaria con un alto interés de calidad, no se da. Viene el mismo grupo estudiantil y se presenta, expone sus quejas, expone sus propuestas de mejora, que al final esto nos permite demandar, si se le podría decir así, a las mismas autoridades a que se plantee estas situaciones en donde nosotros como estudiantes pues estamos exigiendo una educación de calidad. Por ende, la misma asociación de estudiantes o grupos organizados de estudiantes lo que pretenden en esto de la incidencia política es tener una propuesta estructurada para poder hacer estos cambios que transformen la calidad de la educación. Ahí es donde se presenta esta parte de la incidencia política para las mejoras de ciertas anomalías que se van dando en nuestro contexto. Ahora bien, al momento de hablar de organizaciones estudiantiles, mencionamos que esto pues es un sinónimo de participación ciudadana. Y pues si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar una definición que Jorge Balvis nos plantea, de que la participación ciudadana se entiende como toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los estados, que intenta con éxito o no influir sobre las decisiones de la agenda política. Entonces, esto al momento de vincularlo con la incidencia política y participación ciudadana, podemos comprender que hay una similitud porque ambas partes tienen que ver con que haya una articulación en donde se acciona contra algo que se está teniendo como causa de enojo, de frustración, inclusive de que pues está evidenciando una desigualdad ante estas situaciones que se presentan. En la práctica de la participación ciudadana, pues nos encontramos que las instituciones del Estado son tan débiles o tan comprometidas a ciertos grupos económicos influyentes, como se le puede decir a la burguesía, o a los grupos hegemónicos, que para nadie es nuevo saber que pues el Estado de cualquier país, especialmente en Latinoamérica, siempre se ha habido influenciado por estos grupos, en donde la mayor parte de todos los programas o lo que se pretende realizar para ejecutar a nivel nacional, pues siempre privilegia a estos grupos, causando una exclusión sobre los grupos sociales vulnerables. Ahí es donde vemos esta desigualdad social y por ende nuevamente empieza a tenerse esta participación ciudadana y lo que es la incidencia política como tal. Permítame, voy a aceptar algo. Ahí está. Y como tal, pues persiste este tipo de situaciones dentro de toda la dinámica de los grupos. Ante esta situación, pues es evidente y muy interesante cuando la incidencia política y la participación ciudadana logran sus objetivos. Lamentablemente, pues, como bien lo había mencionado Balvis, es de que en algunos casos pues va a ser un éxito cuando las demandas de los grupos son atendidos y en otros casos pues no.
y esto pues aún persiste en el caso de que las organizaciones como tal siguen en su proceso de realizar las demandas. Y ahorita que estábamos analizando todo esto sobre la incidencia política y la participación ciudadana, pasemos a la otra gráfica para comprender más a profundidad esto y lo vamos a contextualizar desde trabajo social. Es de que, si bien es cierto que habíamos dicho que el tener un contexto a nivel latinoamericano, pues esto realmente, si vemos en la imagen, creo que no nos vimos muy alejados de esta realidad o de esta dinámica de grupos, porque en el año 2020 fue un año en donde, a pesar de que estuvimos en contingencia y de las anomalías que el mismo Estado exponía ante su población, permitió que la gente realmente se sintiera, ¿cómo le puedo decir? Se sintiera ofendida, ignorada, y que realmente pues no se había visto ninguna mejora para la población, y que realmente eso ameritó que fuera el año en donde cada país de Latinoamérica empezó a manifestar y exigir lo que se tenía que lograr con todo esto. Uno de los casos muy especiales, yo creo que aquí de los que estamos en este espacio, pues podemos testificar. En el caso de nosotros como Guatemala, el año pasado estuvimos en las manifestaciones por todas las acciones que el gobierno ha estado desarrollando durante sus gestiones en la presidencia, en el organismo legislativo, y hoy por hoy pues aún se sigue viendo estas manifestaciones por diversas entidades del Estado. En el caso de acá, pues podemos ver dos representaciones en donde la misma población de nuestra comunidad, que es trabajo social, también expusieron este tipo de casos. En uno de ellos, pues fue en el caso de Colombia, donde se habló de que trabajo social y trabajo social comunitario se le asimilaba o se le insignaba lo que era el terrorismo, a lo cual pues esto hizo accionar a los grupos para ir a manifestar y decir trabajo social no es terrorismo. De la misma manera fue en el caso de Perú, que está ahí, y que realmente es muy interesante cuando él hablaba que soy estudiante de trabajo social, estoy aquí por un estado de bienestar social, y ahí menciona pues a dos actores que en su momento estaban cometiendo este tipo de acciones que realmente, como les mencionaba, nos han frustrado, y que realmente también esto ha permitido, y creo que a forma de coyuntura podemos decir que la incidencia política y la participación ciudadana siempre se va a desarrollar cuando existe este tipo de aspectos que realmente nos han encasillado y que realmente nos han querido vender o simplemente ignorar para que nosotros pues no accionemos. Y como les mencionaba, el año pasado en diferentes países del mundo las manifestaciones se fueron dando a tal manera de que pues no importó de que había contingencia, la intención era elevar las propuestas, las mejoras para poder hacer cambios estructurales y de fondo. Entonces, partiendo de esto, ¿en qué consiste la incidencia política y participación ciudadana? Pues radica que son un mecanismo de acción de cambio ante, como les mencionaba, una coyuntura, y en donde la integración de varias personas se da el mismo sentir de indignación e injusticia. Y cómo nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales tenemos un papel dentro de esta dinámica. En muchos casos se ha tenido claro que el trabajador y trabajadora social tiene funciones de organización,
las funciones de planificación, las funciones y orientaciones para que pueda en conjunto trabajar propuestas de mejora, especialmente porque nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales conocemos el contexto, conocemos la situación de nuestra población y especialmente de los grupos vulnerabilizados, de los grupos que son excluidos y que realmente podemos dar esa visión y contexto social y que realmente las propuestas puedan ir de mejora para estos grupos como tal. Realmente esto de la dinámica, pues en la incidencia política y participación ciudadana es muy interesante, se puede profundizar a más y realmente el protagonismo que tendría el trabajo social, pues también es muy importante y especialmente porque nosotros somos quienes orientamos a los grupos y de la misma manera también somos quienes conocen la realidad nacional y social de nuestros propios países. Esto a manera de que nosotros pues tenemos esta perspectiva y muchas veces también se nos ha tachado de que por ser trabajadoras sociales pues no miramos el trasfondo del capitalismo, entre otros aspectos, inclusive dentro de las instituciones siempre se nos ha encasillado a un trabajo netamente administrativo, nos han limitado dentro de nuestros espacios en las instituciones a manera de que muchas veces los proyectos pues tienen que ir con ciertos requerimientos que a veces la misma población no puede obtener las garantías como tal dentro de estos programas de bienestar social y que realmente que tendrían que ir beneficiando a cierto sector, especialmente el sector que no tiene ni siquiera los recursos necesarios para poder autogestionarse o inclusive que el mismo trabajador pueda ir gestionando y que a su vez pues pueda darle esas respuestas positivas ante las situaciones o problemáticas que presentan los actores que día tras día se presentan hacia nosotros. Esto es a manera de llevar en contexto lo que es la incidencia política y la participación ciudadana. Yo sé que acá, pues como les mencionaba, para algunos pues puede ser algo nuevo, para otros pues ya conocen, inclusive hasta pueden desarrollar más el tema y esto es lo que pretendemos acá, en el espacio de articulación, que podamos conocernos, que podamos dialogar y a su vez también podamos, si es posible, que aquí salga alguna propuesta, buenísimo, porque habrá personas que tal vez el día de hoy no están presentes en este espacio de articulación, pero van a ver el en vivo y a través de lo que estemos dialogando, pueden surgir ideas que realmente puedan construir o inclusive incentivar la formación sobre lo que es la incidencia política, la participación ciudadana. Inclusive en este momento estamos teniendo esta incidencia política y a su vez también estamos propiciando la participación de los actores que están dentro de este espacio. Entonces, esto realmente es interesante, nutriente y que realmente esperemos que en los siguientes minutos que tenemos podamos desarrollar una buena articulación que si quieren pues vamos a seguir con parte del programa que tenemos, así que yo les agradezco bastante, les saludamos desde la Universidad San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Trabajo Social, así que en este momento le cedo el espacio a mi compañera Catherine Tati, que ya nos va a dar el otro espacio. Muchas gracias, Julio, gracias por tu presentación y bueno, a manera de quizás aportar un poco más sobre el tema de incidencia política y participación ciudadana, si lo vemos bajo la lógica de este congreso, que es un congreso para estudiantes de trabajo social, creo que es realmente importante que no dejemos pasar este espacio de articulación sin olvidar o sin darle la importancia que merece, es decir, recordar el rol histórico que como trabajadores sociales tenemos en la construcción de una ciudadanía activa.
Es decir, que ese compromiso que como trabajadores sociales tenemos para la conformación de un proyecto de un proyecto social que sea inclusivo, que sea justo y que también sea democrático, pero que este proyecto responda a la promoción y el disfrute pleno de los derechos humanos de la población. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, en la realidad de toda Latinoamérica, que hablamos de un sistema de producción capitalista que se está desarrollando en estas sociedades, y donde en este capitalismo se reproducen todas aquellas relaciones de explotación, aquellas relaciones donde la distribución de la riqueza es inequitativa, perdón, vemos que es ahí donde se afecta directamente a la sociedad, es decir, se va empobreciendo a la población y se empiezan a crear grupos de población que han sido vulneradas en sus derechos. Y asimismo tenemos en los diferentes países de toda Latinoamérica estados, gobiernos, independientemente de la ideología que estos partidos políticos que estén en el poder promulguen ser, vemos que es un estado que sigue perpetuando y que sigue legitimando todas estas inequidades, todas estas diferencias y todas estas consecuencias que tiene la implementación de este modelo económico. Pero vemos que en este modelo económico es donde, y como consecuencia de todas esas relaciones inequitativas de poder, de todas esas consecuencias, vemos que también se van dando expresiones de manifestación, expresiones de enfrentamiento, y es ahí donde nace la participación y la movilización social. Y si bien no necesariamente nacen estas expresiones o estas manifestaciones de incidencia política, de movilización social en este contexto del capitalismo, sino que también se pueden dar en otras, pero es bastante importante que veamos cómo en todos esos efectos que tiene el capitalismo en la sociedad es por lo que vamos a empezar a luchar, es decir. Y bueno, vemos que en la historia del trabajo social siempre se le dio o se le asoció con la condición de ser neutra, es decir, que entre los problemas que tiene la sociedad, el trabajo social adquiere una postura neutra, no se promociona o no siente una postura en frente a esos problemas sociales que vaya más allá de la neutralidad. Y vemos que esto solo es parte de otra evidencia de la intención burguesa y capitalista que tiene sobre la educación, del que por qué la carrera de trabajo social no se pueda pronunciar ante estas situaciones. Y eso no solo pasa con trabajo social, sino con también otras carreras de las ciencias sociales. Y esto, tener esa actitud de neutralidad, lo único que nos hace es seguir permitiendo y legitimando este poder. Cuando en realidad tenemos que ser nosotros quienes lo cuestionemos y cuestionemos también al sistema. Y ya cuando hablamos un poco o nos fijamos en la reconceptualización que hubo de trabajo social por los años 60 en América Latina, vemos que ya se empieza a impulsar un debate que va tendiendo a juzgar o a criticar esa postura neutral que nosotros teníamos, y es ahí donde va surgiendo ya que es necesario articular una articulación política y de ir construyendo un proyecto de sociedad que vaya siendo inclusivo, que vaya siendo justo, que sea democrático y que sea respetuoso con los derechos humanos. Y este movimiento de reconceptualización de trabajo social no solo hay que verlo como una crítica propia a la carrera, sino como una crítica propia a todo el contexto, a todas las situaciones que se estaban dando en la sociedad. Entonces, ¿qué más hizo esta reconceptualización por la profesión? Esta reconceptualización le dio la determinación al trabajo social para poder atender las necesidades que tenían todos esos sectores que habían sido vulnerados, y les da la oportunidad de promoverlos y de empoderarlos, y que estos se puedan identificar como sujetos históricos y que son capaces de construir la sociedad que desean. Y por lo tanto, es con esa reconceptualización que nosotros dejamos, el trabajo social deja esa idea de neutralidad de la realidad y empieza a atender las causas estructurales de los problemas sociales. Es ahí donde ya vamos adquiriendo esa ideología de poder cuestionar y de poder posicionarnos frente a todas esas relaciones de poder que han sido inequitativas para la población y que únicamente le ha afectado. Es ahí donde tenemos como ya caer a la estructura, tratar de resolver los problemas estructurales y juzgar esas relaciones de poder que se da entre los sectores que son populares y los sectores dominantes.
Entonces ahí es cuando ya el trabajador social tiene que tener esa ideología, esa postura de crear participación social, de tener en cuenta la inclusión de las personas de la comunidad para los procesos de toma de decisión que va a afectar a toda la población. Es ahí donde nosotros también no tenemos que olvidar que como trabajadores sociales somos actores políticos, que nuestra profesión es una profesión política y que estamos constantemente, y si no lo hacemos, pues deberíamos empezar a luchar por construir espacios que sean de empoderamiento para la población y que terminen o que vayan encauzados a lograr esa sociedad inclusiva y justa. Entonces, en este sentido, que ya abordamos un poco sobre el contexto que se da sobre la incidencia política y la participación ciudadana en nuestros países, en nuestra América Latina, pues es el momento que ustedes nos puedan comentar qué piensan sobre lo que nosotros hemos hablado o qué otras cosas quieren aportar o qué hay de diferente en sus países. Nos gustaría que ustedes encendieran su micrófono y nos pudieran compartir un poco de su experiencia en este sentido o brindarnos algunos aportes. Si alguien puede pedir la palabra o puede encender su micrófono. Igual aquí es momento en que puedan realizar alguna pregunta sobre lo Hola. que Buenas, adelante. Bueno, yo decirles buenas tardes. Gracias por el apoyo que nos han dado. El contenido ha estado sumamente interesante, Tati y Julio. Yo creo que más allá de ser profesionales en trabajo social, tenemos ese compromiso, ¿verdad? El formar siempre las estrategias y todo ese abordaje para brindar las herramientas, ¿verdad? A los usuarios y usuarias. Me parece muy interesante cómo lo han abordado, compañeros, y básicamente, ¿verdad? Hablando de El Salvador, del contexto donde yo estoy, bueno, decirles de que básicamente el descontento, la vulneración de derechos ha fungido y ha formado parte de un papel muy importante de cómo las sociedades, a través de los movimientos sociales, también incitan a la participación. Y eso, digamos que no importa si somos jóvenes, adultos mayores, todos tenemos un porqué de luchar, ¿verdad? Entonces, yo veo muy interesante la temática que han abordado y bueno, decirles de que en cualquier espacio que nosotros podamos incidir o participar, lo tomemos como un aprendizaje, como el que estamos haciendo ahorita, y una forma de conocimiento para poder no solo mirar, ¿verdad?, nuestros contextos desde el trabajo social, sino que llegar a ese árbol del problema, llegar a esas causas, llegar a ese abordaje, ¿verdad?, desde la raíz para poder saber y para poder intervenir de la manera adecuada. Y decirles también de que como trabajadores sociales, ese es nuestro compromiso, ¿verdad? El poder apoyar y el poder integrar todos los actores sociales, todas las personas que puedan cumplir con sus diferentes iniciativas, ¿verdad? De movilización social. La verdad que antes podíamos ver el hecho de las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres no podían incidir en política, era vulnerado y todo eso. En El Salvador tenemos la dicha de contar con un personaje histórico, el cual es Prudencia Ayala, la cual ella se proclamó presidenta, ¿verdad? Se vistió como hombre y ella quiso optar por ese cargo, pero en El Salvador no tenían las mujeres posibilidad de votar y así. Entonces ella vino, se empoderó, se movilizó y a nivel mundial se le reconoce como una de las primeras luchadoras, ¿verdad? Del papel de la mujer en la incidencia política, en la participación social, y es por eso mismo de la búsqueda de que los derechos, ¿verdad?, como tales no se nos vulneren. Como trabajadores sociales estamos siendo llamados a poder empoderar a las personas también en cualquier espacio y el hacer que cada uno de sus derechos en sus países no sean vulnerados.
Ahorita, en este momento, contamos con varias legislaciones, varias leyes que nos apoyan desde nuestros diferentes países, y yo creo que es muy importante que nos llenemos de eso, ¿verdad? De la teoría, también de la vigencia de las leyes, que por este momento han fungido un papel muy importante en lo que es la movilización social, la participación de diferentes actores sociales, ya no como diciendo solo los hombres o solo las mujeres, sino que en sus diferentes luchas, cada persona tiene la posibilidad y la libertad de incidir como se le dé la gana, ¿verdad? Dependiendo el interés, dependiendo la necesidad que tiene en ese momento. Entonces, en nuestra carrera nos llama a eso, compañeros y compañeras, a poder incidir, a poder dialogar, a poder formar otras estrategias. No importa si yo estoy aquí, puedo hablar con otra persona y poder decir, así como decía el compañero Julio, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Porque si nosotros no nos movemos, nadie más se va a mover. Nosotros tenemos una carrera muy bonita en la cual nosotros podemos mover esas piezas. Hay como, no sé si ustedes lo han visto, pero hay como figuras, como un rompecabezas. Nosotros venimos y lo armamos de ese rompecabezas. Entonces, el trabajo social más complejo, ¿verdad? Pero nosotras y nosotros tenemos que ver cómo nosotros vamos acoplando cada pieza, ¿verdad? Con los usuarios, con la usuaria, no importando si es niña, niño, personas de la comunidad LGTBIQ que también son discriminadas, ¿verdad? En estos procesos de participación ciudadana, movilizaciones sociales. Yo publicaba una ley, la ley Olimpia, que a través de estos espacios sociales también se dio esa ley, porque vienen y denuncian algún descontento de la sociedad, alguna cosa que está molestando. Entonces se pueden lograr, yo lo que puedo ver que se pueden lograr muchas cosas. Entonces, decirles, compañeros, felicidades Tati, felicidades Julio, por ese contenido que nos han brindado, y como trabajadores y trabajadoras sociales estamos siendo llamados todos los días, también desde nuestras casas, a incentivar a la participación ciudadana, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras mamás, a nuestros papás, informar si alguna cosa no está dándose bien en nuestros países. Tenemos esas herramientas, compañeros y compañeras, no nos quedemos con ellas. Y este espacio nos invita a eso principalmente, a poder distribuir, al poder manifestar toda la información y todo el conocimiento que nosotras y nosotros tenemos. Así que gracias, y esto les quería decir, compañeros, compañeras, feliz tarde. Muchas gracias, Rocío, gracias por todas sus palabras y por tu participación. Realmente ha sido un gran aporte y es digno de recordar, como mencionabas, a Prudencia Ayala, que es una fiel promotora de los derechos de primera generación en la sociedad salvadoreña, especialmente para las mujeres. Y muchas gracias por tus comentarios. También, si alguien más quiere participar o quiere contribuir a este pequeño diálogo que estamos teniendo, es la oportunidad y adelante. Yo quisiera tal vez agregar algo y pues es evidente que desde el trabajo social, pues cuando nos toca el abordar a ciertos grupos en nuestra práctica, pues podemos identificar el tipo de sujeto con quien nosotros nos encontramos. Por ejemplo, cuando son sujetos pasivos, que en este caso realmente pues se han convertido en personas que realmente han dicho, de aquí pues esta es la forma en la que voy a vivir, así vivió mi mamá, así, y pues realmente no hay nada para mejorarlo, ¿verdad? Y realmente cuando nosotros empezamos a propiciar los espacios de participación, empezar a conocer su contexto, empezar a intervenir de la forma en donde pues hay que ir cambiando esos paradigmas que se han tenido y que han sido pues les han instruido desde muy pequeños que siempre debe ser así. Realmente el papel que juega trabajo social dentro de esto es muy importante, porque de eso, de ser un sujeto pasivo, logramos concebir que este sea un sujeto activo, participativo.
Y realmente ya cuando los que se logran tener esta conversión, pues ya ellos son los actores de sus propios espacios y que realmente van a propiciar la incidencia política, porque ellos mismos se sumergen al comprender que pues ya no es la forma o la visión con la que en su momento les han instruido, sino más bien que se puede lograr las mejoras. Ahí es donde realmente el papel del trabajo social influye bastante. Y pues realmente nosotros somos como esos agentes de cambio y que ellos a su vez ellos vayan cambiando sus propias realidades, ¿verdad? Entonces, realmente esta parte sí me encantó, como había mencionado Rocío y Catherine, y que realmente el trabajo social a través de las comunidades, a través de la población o de los grupos con quienes nosotros intervengamos, siempre tenemos que tener esa idea de que las condiciones en las que ellos se encuentran pueden mejorar a través de muchos aspectos en los que pues, la intervención de trabajo social es fenomenal porque no se detiene solo en una cosa, sino más bien la metodología es cambiante de la misma manera que las sociedades van cambiando. Entonces, realmente, antes, pues podríamos concebir que esto de la comunidad LGBTIQ, pues hasta el día de hoy ha tenido mucho auge y que realmente el trabajo social tiene mucha participación dentro de este espacio, de la misma manera de los movimientos feministas, desde la cuestión del aborto. En muchos aspectos, la intervención de trabajo social suma un papel para poder mejorar esas condiciones de vida. Muchas gracias, Julio, por tu aporte. También está abierto el micrófono para alguien más que nos quiera comentar desde la realidad de su país. ¿Cómo es la incidencia política y la participación ciudadana desde el trabajo social? El micrófono está abierto para que puedan comentarnos. Bueno, entonces si no tenemos otro comentario, vamos a seguir con una pequeña pregunta que tenemos para todos ustedes que están dentro de este espacio de articulación, y es dado que el sentido y el objetivo de este espacio es que nosotros podamos intercambiar conocimiento y cuestionarnos en torno a los desafíos principalmente o limitantes que tiene el accionar del trabajo social cuando hablamos de incidencia política y participación ciudadana. Y en ese sentido, queremos preguntarles a todos ustedes que nos acompañan, si quienes de ustedes trabajan en alguna organización, en algún grupo de base, en algún partido político, en algún grupo comunitario o alguna asociación estudiantil o gremial, o como le denominen en sus países, que aborden el tema de la participación y la incidencia política. ¿Y cuáles han sido los retos que ustedes se han enfrentado para hacer incidencia política como trabajadores sociales dentro de estas diferentes organizaciones en las que han participado? Si alguien ha tenido esta experiencia y quiere compartirla con nosotros y con las demás personas que estamos en este espacio, adelante. Bueno, también como pueden ver en el chat, Julio les ha compartido un link de un formulario que ustedes puedan llenarlo, porque parte también de los objetivos de este espacio es que nosotros podamos agruparnos, poder coordinar y poder articularnos para todas estas acciones de incidencia que podamos realizar juntos, o cómo promocionar esta organización, ¿verdad? La participación ciudadana y la incidencia política. Entonces, ahí ustedes pueden ingresar en el formulario y pueden irlo respondiendo. Y para continuar con la pregunta, pues para que nos animemos todos, para que agarremos valor de participar, voy a contar un poco mi experiencia. Yo realicé mis prácticas profesionales en dos ONGs que trabajan mucho el tema de incidencia política. Y también estoy organizada en mi universidad dentro de un gremio estudiantil.
Entonces, parte de mi experiencia fue de que el rol que tenemos como trabajadores sociales, al menos en estas organizaciones no gubernamentales que buscan el tema de la incidencia, es especialmente en los procesos de formación. Es decir, somos trabajadoras sociales quienes estamos realizando todos aquellos planes de formación que se van a impartir con las temáticas necesarias a las comunidades. Ya que eran ONGs que trabajaban mucho el tema ambiental, entonces nosotros formulábamos los contenidos o las temáticas, por ejemplo, si analizábamos la gestión integral de cuencas hidrográficas, o si ya veíamos el tema de una ley general de aguas o la legislación ambiental, ya nosotros nos encargábamos de poderle dar a cada una de estas personas que formaban parte de nuestros procesos de formación aquella noción de analizar las cosas a profundidad, no solo ver como las cosas superficiales, sino todo aquello que vaya atacando, que vaya analizando las causas estructurales. Es decir, cuando veíamos la problemática hidrológica en el país, no solo nos íbamos a que es la persona la que está consumiendo una cantidad de agua excesiva, no. Nos íbamos a que la persona pudiera comprender que quien era el culpable de todas estas situaciones eran todas aquellas empresas cañeras, aquellas embotelladoras que hacían un uso indiscriminado del agua y que despojaban a las comunidades de este bien tan importante. Entonces, partiendo de esa idea o de esa concepción de que las comunidades o que las personas puedan analizar desde ese punto, ya ellos mismos iban como adentrándose a la incidencia política. Ya eran ellos quienes querían asumir todas aquellas actividades de incidencia, todas aquellas actividades de calle, todas aquellas actividades de lucha. Eran las primeras que estaban en una protesta, eran las primeras que estaban en un plantón. Y cuando venían los medios de comunicación y les preguntaban a ellas, pues realmente eran ellas quienes daban un análisis realmente grande y profundo sobre la situación. Es decir, ellas ya habían profundizado y interiorizado bien cómo el Estado era cómplice también de todas estas empresas capitalistas. Y parte de los retos que nosotros como trabajadores sociales y demás personas que hacemos incidencia política al menos en El Salvador, bueno, al menos con este cambio de gobierno que se ha tenido, la persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos se ha hecho mucho más grave, la persecución a periodistas, a ambientalistas, a personas que son de un partido contrario al que está en el poder. Todo eso ha aumentado y no se han aprobado todos aquellos cuerpos normativos que pudieran defender a las personas defensoras. Hay una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos. Estaba el acuerdo de Escazú y el presidente y todo el aparataje estatal que está en el momento no quiso asumir o no quiso aprobar estos marcos normativos. Por lo tanto, hacer incidencia política en El Salvador, si las cosas siguen así, si el contexto sigue así, pues nos va a hacer retornar a los años 70, 80, que estábamos en una dictadura militar y en una guerra civil. Entonces, también es un reto bastante grande que tenemos y frente a ese reto de protegernos a nosotros mismos, también tenemos el reto de crear un sistema de seguridad propio para protegernos a nosotros y proteger a los compañeros, compañeras, proteger a las comunidades que nos acompañan en todos estos procesos de incidencia. No sé si alguien más también nos quiere contar un poco de sus experiencias, si ustedes pertenecen a algún gremio estudiantil, alguna asociación o en algún partido político. ¿Cómo ha sido su experiencia realizando incidencia política? Adelante, compañeros y compañeras, ustedes tienen la oportunidad para hablar en estos momentos. Hola, yo otra vez. Bueno, me ha parecido muy interesante esta temática, ya que, bueno, para contarles un poco de mi persona, he estado organizada desde el primer año. Le comenté algo de eso
al compañero Julio, ¿verdad? Que conocí su universidad por fortuna y logré un vínculo de trabajo social de Guatemala con El Salvador. Fueron a marchar las siguientes jornadas que fueron a lo que es la huelga de Dolores, a la USAC, y fueron a marchar con trabajo social. De ahí me empecé a involucrar en esto de los movimientos sociales y los movimientos universitarios. La verdad que, como ya decían los compañeros, es algo en el cual nosotros no debemos de tener miedo, es algo que nosotros mismos en el proceso vamos a ir aprendiendo, llenándonos de conocimiento, conociendo a otras personas también que están haciendo una labor en pro de los derechos humanos, ¿verdad? Que es lo que más promovemos y protegemos desde el trabajo social. Decirles también un punto crítico que estamos teniendo en El Salvador, en el cual la participación juvenil se está viendo tachada. Si, digamos que si estás en contra del gobierno actual, te tachan que sos de la oposición, de otro partido. Entonces, lo que nosotros como jóvenes debemos de hacer es tener la conciencia y la movilización de poder participar en esos espacios. La compañera también tocaba el punto del acuerdo Escazú. Yo fui a manifestarme, digamos, con los demás compañeros, porque el presidente ya se le había vencido el plazo para poder firmar el acuerdo, el cual no quiso, ¿verdad?, firmarlo. Entonces, desde ahí se ve como una vulneración de los derechos, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde siendo ciudadanos, ¿verdad? Al no tener participación en estos espacios. Lo que yo pienso es que desde el trabajo social también nosotros podemos incidir desde diferentes formas, como ya les decía, el poder orientar a las personas para que puedan involucrarse, ya que al decir espacios políticos, las personas creen que solo es de política, partidos políticos, y no es así. Todo lo que nos rodea está formado por políticas públicas, políticas de diferente índole que deben de ser de nuestro interés. Así que solo esto, comentarles y decirles de que tenemos que hacer que nuestras familias también se involucren, ya que ellos creen de que al no involucrarse es porque no me interesa, y al final sí, todo cuenta, porque todo lo que nosotros hacemos para decidir o tenemos el derecho al voto, al poder incidir y al poder decidir por quién queremos que nos represente. Al final, acá se dio una campaña de decir voto nulo, ¿verdad? Varias personas incidieron o insistieron o invitaron a otras personas para que votaran nulo, y al final eso trae consecuencias. Lo que yo podría decirles desde el trabajo social es que no debemos dejar la oportunidad de votar, de decidir, de incidir y de exigir que nuestras autoridades políticas pues hagan su parte que les corresponden, ya que en nuestro país hay muchas mujeres que también no están haciendo vistas por el trabajo que están haciendo en lo que es la política. Yo sí considero muy importante que desde el trabajo social nos empoderemos, ¿verdad? Siendo unos trabajadores sociales y trabajadoras sociales que marquen la diferencia, ya que en este momento y el contexto de la pandemia del COVID lo requiere, nos llama a que nosotros seamos también esas personas que orienten y que faciliten estos procesos, ¿verdad? Ya que las personas a veces como que dicen, no me quiero involucrar, cuesta, pero es nuestro trabajo el poder incidir y darle todas las herramientas a las personas. Así que gracias, y eso les quería comentar nada más. Muchas gracias, Rocío, por compartir tu experiencia. Bueno, agradecemos también a Rocío y a Tati, y en este momento vamos de forma atenta les pedimos que puedan llenar el siguiente formulario que pues ya se les hizo llegar por el chat, y ahorita pues lo vamos a compartir. Son unas preguntas bien fáciles, en donde pues realmente solo queremos conocer de qué país son, en qué espacio se desenvuelven, ¿qué más? Si tienen una página de Facebook que realmente
pues donde están promoviendo sus actividades. Si tienen también un usuario de Instagram, de YouTube, de LinkedIn, si en tal caso pues también quisieran participar, lo que es en un grupo de WhatsApp, si también tienen página de Twitter, que ahorita pues Twitter es una herramienta muy esencial ahora para la libertad de expresión, a diferencia de Facebook e Instagram. Pues realmente está esto, que realmente sí nos ayudaría bastante que ustedes lo pudieran llenar. Ahorita lo tenemos aquí en vivo para que ustedes pues lo llenen. Realmente no es necesario que nos, bueno, sí es necesario que nos expongan, nos le respondan, porque con eso pues nosotros podemos determinar ciertos aspectos y que también obviamente lo que tenga que convenir para poder desarrollar estos espacios de articulación, esencialmente es que sea esto, que pues las páginas que estuvieron aquí comprometidas, las personas, líderes, pues en su momento puedan ser un referente para otras personas que son de sus países, porque puede ser que en este momento ya no estén en este espacio, pero al momento de estar dentro de lo que es en el sitio de YouTube, pues van a conocerles. De todas formas, en la página de LATS van a estar ahí publicándose todo este tipo de aspectos para que también les puedan conocer, porque lo ideal que nosotros pretendemos desde LATS es de que se logre espacios de articulación, estos espacios en donde nosotros como grupos u organizaciones de trabajo social, pues mantengamos una red de comunicación, porque es muy importante este tipo de aspectos. Pero bueno, mientras en lo que ustedes van llenando este formulario, quisiéramos pasar con la otra presentación, porque hay una... ¿Katy, querías decir algo? Sí, creo que es bastante importante lo como mencionabas de seguir manteniendo una comunicación y un espacio de articulación entre todas las personas que estamos participando de este congreso, de todas las universidades que tenemos trabajo social en Latinoamérica, porque creo que esto incluso puede llegar a ser una propuesta que como escuelas de trabajo social de toda Latinoamérica podamos organizarnos y crear, no sé cómo llamarle, alguna organización o algo por el estilo, pero que podamos atender problemas que sean y posicionarnos sobre problemas propios del trabajo social a nivel latinoamericano. Es decir, que podamos acompañar las luchas que, por ejemplo, podamos tener en El Salvador como trabajo social o ahí en Guatemala o en los diferentes, un movimiento, gracias Rocío, o algún... O que puedan haber en otro país. Recuerdo que hace unos 4 años por ahí, en El Salvador estuvimos como trabajo social bastante apoyando y tratando de que al trabajo social se le dejara de ver como una carrera del sector salud, sino que se incorporara ya y se tomara en cuenta como una ciencia social. Y todo este movimiento se realizó para tratar de alcanzar de tratar de alcanzar a que se modificara una ley en la Asamblea Legislativa, y creo que si ya como si este movimiento latinoamericano de trabajo social nos pudiéramos acuerpar las actividades o las luchas que tienen los demás compañeros en diferentes países, creo que podemos hacer que esto tenga mayor impacto. Entonces creo que esto puede ser una buena propuesta que podemos ir trabajando, y por eso es importante que dejemos nuestros contactos, ¿verdad? Para seguir en estos espacios y que podamos fortalecerlos y finalmente llegar a tomar acuerdos sobre ellos. Ahorita pongo la presentación, Juli. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, en lo que nos presentan la otra diapositiva, ya para culminar, pues realmente les invitamos para que el día de mañana pues sigan pendientes, porque se acerca el día 2 de esta actividad del Congreso Latinoamericano de Trabajo Social, Tejiendo Redes Sociales,
en donde el día de mañana pues tenemos las siguientes, se va a armar de la siguiente manera, con las sesiones simultáneas para poder iniciar. Pues dentro de estas estaría trabajo social como ciencia, rol de trabajo social, manifestaciones, cuestiones sociales latinoamericanas y el proyecto ético político del trabajo social. Posterior a ello, pues tenemos lo que es las mesas técnicas, que pues, va a cambiar la dinámica como lo tenía, ya se estaba planteando. Asimismo, también está lo que es la socialización, que pues ese va a ser lo que se va a socializar los resultados preliminares y la convocatoria de la revista del Congreso. Asimismo, vamos a tener para finalizar lo que es la sesión masiva, en donde pues se estará desarrollando lo que es trabajo social crítico con el doctor Carlos Montaño. Entonces, esperamos que el día de mañana todas puedan participar y pues puedan estar presentes en este espacio. De antemano también les agradecemos que hayan estado presentes en este espacio de articulación y que pues todo lo que se haya expuesto el día de hoy sea para el beneficio de nuestra formación y que idealmente también más adelante podamos propiciar esos espacios de participación en las comunidades, en los grupos donde nosotros nos desarrollamos o inclusive pues, con ciertos actores quienes necesitan estas orientaciones y como mencionábamos, pues ir y ser agentes de cambio dentro de los contextos que realmente precisan de nuestra intervención. Así que desde ya, nosotros, nuestra compañera Catherine y mi persona, pues les estamos muy agradecidos por su atención y porque están presentes dentro de este espacio. Así que les doy la palabra a mi compañera Catherine para poder culminar. Bueno, como mencionaba Julio, ha sido un honor para nosotros poderlos acompañar durante este espacio de articulación y que ustedes hayan decidido asistir y participar. También nuevamente la invitación a que nos acompañen el día de mañana, que también tenemos temáticas que van a ser bastante importantes para nuestro accionar y nuestra profesión. Entonces, agradecemos mucho nuevamente su participación. Y ahí queda el link para que ustedes, quienes no han llenado el formulario, lo puedan llenar. Muchas gracias. Y pasen una feliz tarde. Nos vemos.